Me llamo Bosco, tengo 29 años, y soy el fundador de Inversiones Roca, un fondo de capital privado que gestiona algo más de 30 millones de dólares. Pero esta historia no empieza aquí, en mi oficina con vistas al Skyline de Minneapolis. Empieza mucho antes. Empieza en Minnesota, sí, pero en una casa lujosa donde me sentía como un fantasma. Empieza con la herida que me convirtió en quien soy. Soy hijo de Mauro, una leyenda legal en esta ciudad. Un hombre que construyó un imperio de la nada. Mauro es un gigante, literal y figurativamente. Alto, con una voz profunda que puede calmar a un jurado o helarte la sangre. Sus ojos no miran, evalúan. Crecer a su sombra no fue fácil, era como vivir bajo el escrutinio constante de un juez que ya te ha declarado culpable. Para él, yo era su inversión fallida. Mi madre, Cora, es la antítesis de mi padre. Suave, gentil, el corazón de la familia. Ella renunció a su propia carrera en Chicago para ser la esposa de Mauro y nuestra madre. Es una mujer que siempre intentó ser el puente entre mi padre y yo, pero el abismo era demasiado grande. Su amor era incondicional, pero su poder en la casa era limitado por la autoridad de mi padre. Y luego está Anuar. Mi hermano gemelo. Somos idénticos, 2 gotas de agua, hasta que abríamos la boca. Anuar es la versión perfecta. Carismático, diplomático, siempre sabía qué decir, cómo sonreír. Era el sol personal de mi padre, su orgullo, la prueba viviente de su éxito. Yo, en cambio, era directo, a veces hasta la brutalidad. No sé fingir. No sé adular. Y eso, para mi padre, era un defecto imperdonable. Éramos idénticos, sí, pero cuando mi padre nos miraba, yo sabía que él solo veía a Anuar. Nuestra casa en Adena era una de esas mansiones modernas de cristal y acero, con vistas a un lago privado. Suelos de mármol, arte caro en las paredes. Olía a dinero y a limpiador de limón. Pero para mí, era una jaula de cristal. Un escenario donde todos interpretaban un papel. Recuerdo una fiesta cuando teníamos 10 años. Mi padre celebraba alguna victoria legal. Anuar, con su pequeño traje, iba de grupo en grupo, dando la mano a los socios de mi padre, contando un chiste que había oído, sonriendo esa sonrisa de $1.000.000 que ya practicaba. Los adultos reían, le revolvían el pelo. Este niño llegará lejos, decían. ¿Y yo? Yo estaba en un rincón, detrás de una maceta enorme, leyendo un libro de bolsillo sobre el mercado de valores que había sacado de la biblioteca. Mi padre me encontró. Su sombra me cubrió. Bosco, dijo, y su voz sonaba decepcionada, cansada. ¿Por qué no estás ahí fuera socializando? Vas a ser un bicho raro toda la noche. Levanté la vista del libro. No me gusta fingir, papá. Él solo negó con la cabeza y se fue. Ni siquiera estaba enfadado. Estaba decepcionado. Y eso dolía más que cualquier grito. Más tarde, mi madre Cora me encontró. Se sentó a mi lado y me acarició el pelo. No tienes que ser como nadie más, Bosco, me susurró. Eres tú, y te amo por ser tú. Sus palabras eran un pequeño fuego en el invierno que era esa casa. Pero no era un fuego lo suficientemente fuerte como para luchar contra la helada indiferencia de mi padre. Yo era la oveja negra, el terco, el que no encajaba. Y Anuar era el hijo de oro. Mi único lugar feliz, mi verdadero hogar, no estaba en esa mansión de cristal. Estaba a 3 horas al norte, en una pequeña cabaña de madera cerca del bosque interminable. La casa de mis abuelos. Mi abuelo Tadeo era lo opuesto a mi padre. Había sido leñador toda su vida. Tenía las manos ásperas como la corteza de un pino y una sonrisa cálida que te llegaba hasta los huesos. Mientras mi padre evaluaba, mi abuelo veía. Y cuando me miraba a mí, no veía terquedad. Veía fuerza. Mi abuela Elia era una mujer menuda pero con una columna de acero. Siempre olía a café y a pan recién hecho. Ella nos quería a los dos, a Anuar y a mí, pero yo sabía que se preocupaba más por mí. Tienes un corazón demasiado grande, Bosco, me dijo una vez, mientras remendaba un agujero en mis vaqueros.
Pero tienes que aprender a protegerlo. No todo el mundo va a entenderte. Cada verano, nos enviaban allí. Para Anwar era un aburrimiento. Para mí, era el paraíso. Me levantaba al amanecer y seguía a Tadeo al bosque. Él me enseñó a identificar los árboles por su corteza, a escuchar el viento, a encontrar el camino a casa siguiendo el musgo. Me contaba historias sobre lobos solitarios, sobre cómo sobreviven a los inviernos más duros. La vida es como este bosque, Bosco, me dijo un día, mientras descansábamos sobre un tronco caído. A veces te perderás. A veces hará un frío que te calará los huesos. Pero si mantienes tu corazón recto y sigues caminando, siempre, siempre encontrarás la luz. Anwar, mientras tanto, se quedaba en la cabaña. Jugaba al ajedrez con la abuela Elia o le contaba chistes y cotilleos del colegio, haciéndola reír a carcajadas. Lo admito, a veces sentía celos. No celos de que mi abuela lo quisiera. Celos de lo fácil que era para él. Él hacía feliz a la gente sin esfuerzo, solo existiendo. Yo, en cambio, sentía que tenía que luchar cada día solo para que me vieran. Pero Tadeo me veía. Él me dio un pequeño collar de madera, tallado por él mismo. Era la cabeza de un lobo. Eres como ellos, Bosco, me dijo. Fuerte, honesto, y un poco salvaje. Nunca dejes que nadie te ponga una correa. Yo no sabía entonces cuánto iba a necesitar ese consejo. El tiempo pasó, y la brecha entre Anwar y yo se hizo más profunda. Ambos fuimos aceptados en la Universidad de Minnesota, en la Facultad de Economía. Fue el momento en que el favoritismo de mi padre dejó de ser sutil y se convirtió en una política oficial. Mauro pagó la matrícula para ambos. Pero ahí terminó su contribución para mí. A Anwar le compró un coche nuevo, un BMW deportivo, para que no tuviera problemas de transporte. Le daba un subsidio mensual generoso para sus gastos. Lo llevaba a cenas de negocios, presentándolos a sus contactos. Anwar necesita relaciones para triunfar en el mundo real, dijo mi padre en una cena familiar, como si fuera lo más obvio del mundo. Yo estaba sentado frente a él. ¿Y yo, papá?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Él me miró por encima de sus gafas de lectura. Fríamente. ¿Qué quieres tú, Bosco? Ya pagué tu matrícula. No pidas más. Mi madre Cora puso su mano sobre mi rodilla por debajo de la mesa. Un gesto silencioso de apoyo. Pero no era suficiente. Mi padre no solo no me apoyaba, él activamente creía que yo fracasaría. Pensaba que yo era demasiado rígido, demasiado honesto, él lo decía como si fuera una enfermedad, para sobrevivir. Así que hice lo que tenía que hacer. Mientras Anwar se unía a fraternidades y asistía a fiestas, yo conseguí un trabajo en la biblioteca de la universidad. Pasaba mis noches entre estanterías polvorientas, oliendo a libros viejos y silencio. Era más reconfortante que el aire tenso de la mansión de mi padre. Con el poco dinero que ganaba, apenas cubría mi comida y mis libros. Y con lo que sobraba, empecé a invertir. Abrí una cuenta de corretaje online con unos pocos cientos de dólares. Pasaba las horas que no estaba estudiando o trabajando, analizando el mercado. Recuerdo el temblor en mi mano cuando hice mi primera compra. Una pequeña empresa de tecnología en la que creía. 3 meses después, la acción se duplicó. Gané $500. No era mucho dinero, pero para mí, lo era todo. Era la prueba. La prueba de que podía respirar sin el oxígeno de mi padre. La prueba de que mi mente funcionaba. Mientras tanto, Anwar brillaba. Con el capital inicial que Mauro le dio, lanzó una pequeña startup con sus amigos de la fraternidad, una app para conectar negocios. Una noche, en una de las raras cenas familiares a las que asistí, mencioné con cautela mi pequeña victoria de $500. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Se rió. Una risa seca, sin humor. ¿Acciones? ¿En serio, Bosco? ¿Crees que puedes ganarle al mercado? Eso es un juego de azar, hijo. No es un lugar para niños tercos. Luego, dobló el periódico, me ignoró por completo y miró a Anwar. Hijo,
¿Cómo va tu app? Hablé con mi abogado sobre los estatutos. Tenemos que proteger tu idea. Me quedé allí, con mi tenedor en la mano. Ya estaba acostumbrado. Pero el niño tercos dolió. Decidí en ese momento que ya no luchaba por su aprobación. Luchaba para demostrar que estaba equivocado. 4 años después, Anwar y yo nos graduamos, ambos con honores. La ceremonia fue larga. Vi a mis padres en las gradas. Mi madre Cora aplaudía con lágrimas en los ojos, radiante de orgullo por sus 2 hijos. Mi padre solo asintió, con la misma expresión que tendría si estuviera viendo un informe del tiempo. Esa noche, mi padre organizó una cena de celebración en casa. Solo nosotros 4. La mesa estaba puesta con la porcelana cara y las copas de cristal. Había una tensión en el aire que podía cortarse con un cuchillo. Mauro se levantó, sosteniendo su copa de vino. Un brindis, dijo, mirando directamente a Anwar. Por mi hijo, Anwar. Siempre supe que serías brillante. Tienes el carisma, la inteligencia, tienes lo que se necesita. Sentí un nudo en el estómago. Yo estaba sentado justo al lado de Anwar, pero era invisible. Hijo, continuó Mauro, estoy muy orgulloso de ti. Luego, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre. Se lo deslizó a Anwar por la mesa. Para ayudarte a empezar tu compañía en serio, dijo. $2 millones. Estás listo para el mundo real. Los ojos de Anwar se abrieron como platos. Sacó el cheque, sus manos temblando. Papá, no sé qué decir. Y gracias. No te decepcionaré. Lo sé, dijo Mauro, con una sonrisa genuina. Una sonrisa que nunca me había dirigido a mí. Entonces, el silencio cayó. Mi madre miraba su plato. Anwar admiraba su cheque. Y mi padre, finalmente, giró su cabeza hacia mí. Su sonrisa desapareció. ¿Y tú, Bosco?, dijo, su tono volviéndose frío, empresarial. ¿Qué piensas hacer con tu vida? Tragué saliva. Mantuve mi voz firme, aunque por dentro estaba temblando de rabia. Trabajaré en el mercado de valores. Me abriré camino por mi cuenta. Ah, sigues con eso, dijo, como si hablara de un hobby infantil. No necesito nada de ti, papá, dije, mirándolo a los ojos. Él soltó una risa seca, despectiva. Bien. Gánatelo tú mismo, entonces. Hizo una pausa, y lo que dijo a continuación fue la bala que rompió todo. Y por cierto, Bosco. Ya tienes 22 años. Es hora de que dejes de ser un parásito en esta casa. Parásito. La palabra resonó en el comedor silencioso. ¿Parásito? Yo, que había trabajado 30 horas a la semana en una biblioteca durante 4 años para pagar mi propia comida, mis libros, mi ropa, mientras su hijo dorado conducía un BMW pagado por él. Vi a mi madre Cora llevarse la mano a la boca, sus ojos llenos de horror. Mauro. ¿Cómo puedes decir eso? Anwar ni siquiera me miró. Seguía mirando su cheque de $2 millones. Digo la verdad, Cora, dijo mi padre, encogiéndose de hombros. Es hora de que se mantenga en pie por sí mismo. Ya le pagué la universidad. Mi obligación ha terminado. Me levanté. No tiré la silla. No grité. Estaba helado. Tienes razón, papá, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Tu obligación ha terminado. Subí a mi habitación. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. A la mañana siguiente, empaqué. No tenía mucho. Una maleta vieja llena de ropa usada y mi caja de libros de finanzas. Mi madre Cora estaba en la puerta de mi habitación, con los ojos rojos e hinchados. ¿Estás seguro, Bosco? ¿A dónde irás? La abracé con fuerza. Tengo que hacerlo, mamá. No puedo respirar aquí. Podía sentir sus lágrimas en mi hombro. Te llamaré, lo prometo. Dejarla a ella fue lo único que me dolió. Estaba dejando atrás a la única persona que me amaba, para escapar del hombre que me despreciaba.
¡Qué ironía! Mi padre ya se había ido a su oficina. No estaba allí para despedirse. Le dejé una nota en la mesa de la cocina. Me voy. Gracias por la educación, mamá. Ignoré a mi padre a propósito. Alquilé el apartamento más barato que pude encontrar en el centro de Minneapolis. Eran apenas 40 metros cuadrados. La pintura de las paredes se estaba desconchando, el suelo de madera crujía con cada paso y la ventana daba a un callejón ruidoso. El lugar olía a humedad y a la comida de otra persona. Para mí, era el paraíso. Era mío. Nadie podía humillarme allí. Mis ahorros de la universidad se agotaron rápido. Empezó la verdadera lucha. Envié docenas de currículums. La mayoría de las grandes firmas de inversión ni siquiera respondieron. Las pocas entrevistas que conseguí terminaron igual: tienes buenas notas, Bosco, pero no tienes experiencia real. No tienes conexiones. Viví a base de fideos instantáneos y café barato de gasolinera. Mis noches eran largas. La soledad era un peso físico. Una noche, cometí un error. Hice una mala inversión con los últimos $1000 que me quedaban. Vi cómo mi cuenta se desplomaba a casi cero. $1000. El alquiler de 2 meses. Me senté en el suelo de mi apartamento frío, mirando la pantalla roja de mi portátil. Y me rompí. Por primera vez, dudé de mí mismo. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si solo era un idiota terco? ¿Y si Anwar, con su camino fácil y sus 2 millones, era realmente el listo, y yo el tonto? Estaba aterrorizado. Cerré los ojos y apreté el collar de lobo que llevaba bajo la camisa. Escuché la voz de mi abuelo Tadeo: el bosque nunca es fácil, Bosco. Sigue caminando. Respiré hondo. Me sequé las lágrimas. Apagué el portátil. Sigue caminando, me dije. 3 meses después de irme de casa, finalmente conseguí algo. Una pequeña firma de inversiones boutique, Inversiones Horizonte, me ofreció un puesto. Era el trabajo más bajo, asistente de analista. El salario era miserable, apenas suficiente para pagar el alquiler y los fideos. Acepté de inmediato. Mi vida se convirtió en un borrón de 14 horas de trabajo al día. Yo era el primero en llegar y el último en irse. Hacía el trabajo sucio: revisar hojas de cálculo, buscar errores tipográficos, traer cafés. Pero aprendí. Observé. Absorbí todo como una esponja. Un día, mi jefe, un hombre duro llamado Danielson, me pidió que revisara un informe para un cliente importante. Encontré un error. Un pequeño número mal puesto en una fórmula de Excel, pero que cambiaba la valoración de la empresa en millones. Se lo mostré, temblando, esperando que me gritara por cuestionar el trabajo de un analista senior. Danielson miró la hoja, luego a mí. Sus ojos se entrecerraron. Revisó los números. Luego levantó la vista y me dio una palmada en el hombro. Buen trabajo, Bosco. Acabas de salvarnos el trasero. Fue el primer cumplido profesional que había recibido en mi vida. Significó más que los 2 millones de Anwar. Significaba que yo no estaba loco. Significaba que yo servía para esto. Los siguientes 2 años fueron una rutina brutal. Trabajo, apartamento, dormir poco, repetir. Rara vez hablaba con mi familia. Mi madre Cora me llamaba cada semana, su voz siempre teñida de preocupación. Me contaba las noticias. El éxito de Anwar. Su compañía estaba creciendo, había salido en una revista de negocios local. Todo gracias a la inversión de mi padre y sus conexiones. ¿Y tú, Bosco? ¿Estás comiendo bien?, me preguntaba. Estoy bien, mamá. El trabajo va bien, le mentía. No le contaba los fideos ni el apartamento frío. No quería volver a esa casa. No podía soportar ver a mi padre. Pero sí conducía las 3 horas al norte tan a menudo como podía, para ver a mis abuelos. La cabaña de Tadeo y Elia era mi única iglesia. Pero cada visita era más difícil. Mi abuelo Tadeo, el leñador fuerte como un roble, se estaba debilitando.
Tenía una neumonía crónica, resultado de décadas de inviernos brutales. Su tos era profunda, dolorosa. No me mires así, Bosco, me decía, con su voz ahora ronca. Estoy viejo. Es el camino de la vida. Pero estoy tan orgulloso de ti. Se detenía para toser. Estás viviendo de verdad. Como un hombre. Una tarde, estábamos sentados junto al fuego. El invierno golpeaba la ventana. Eres como yo, Bosco, dijo en voz baja. Un corazón fuerte, pero también vulnerable. No dejes que el mundo, no dejes que tu padre, te haga olvidar quién eres. No dejes que te pongan su correa. Nunca, abuelo, le prometí. Unas semanas después, recibí la llamada. Estaba en mi cubículo en Inversiones Horizonte. Era mi abuela Elia. Su voz se rompía. Bosco, tu abuelo está muy débil. El médico dice que no pasará mucho tiempo. Tienes que venir. Ven ahora, hijo. Dejé todo. No pedí permiso. Solo salí corriendo, me subí a mi viejo coche y conduje las 3 horas más rápidas de mi vida, con las lágrimas nublándome la vista. Llegué a la pequeña habitación del hospital en el pueblo. Mi abuelo estaba en la cama, pálido, su respiración era un susurro. Mi madre Cora estaba allí, también mi padre Mauro y Anuar. Pero cuando Tadeo abrió los ojos, me buscó a mí. Me acerqué y tomé su mano áspera. La mano que me había enseñado a pescar, a leer el bosque. Bosco, susurró. Estoy aquí, abuelo. Estoy aquí. Él sonrió, una sombra de su antigua sonrisa. No llores, muchacho. Eres un hombre fuerte. Mantén tu corazón recto. Apretó mi mano una última vez, y luego, se fue. Me quedé allí, sosteniendo su mano ahora quieta. Y sentí como se rompía algo dentro de mí. El único hombre que realmente me había visto, el único que creía en mí incondicionalmente, se había ido. Me sentí completamente huérfano. Volví a Minneapolis como un autómata. Mi jefe en Horizonte me dio unos días libres. No podía comer. No podía dormir. Solo me sentaba en mi apartamento oscuro, apretando el collar del lobo en mi mano. El funeral fue unos días después, en la pequeña iglesia de madera cerca de la cabaña. Hacía un frío glacial. El aliento de todos salía en nubes blancas. Toda la familia estaba allí. Mi madre Cora estaba destrozada, apoyándose en mi abuela Elia, que parecía frágil como el cristal pero se mantenía firme. Anuar estaba allí, con un traje caro, luciendo incómodo, mirando su teléfono de vez en cuando. Y luego estaba mi padre, Mauro. Estaba de pie, alto y recto como una estatua, con su abrigo de cachemira. Su rostro estaba impasible. Sin emoción. Ni una lágrima. Acababa de morir su propio padre. ¿Y no podía sentir nada? ¿O simplemente se negaba a mostrarlo? Viéndolo allí, tan frío, sentí una oleada de rabia pura. ¿De qué estaba hecho ese hombre? Después del entierro, cuando la gente del pueblo se dispersaba, un hombre mayor con un maletín se acercó a nosotros. Señora Stone, señores, dijo. Soy el señor Peterson, el abogado de Tadeo Stone. Él solicitó una lectura formal de su testamento. Les pido que me acompañen a mi oficina en el pueblo. Nos miramos. Yo no esperaba nada. El abuelo no tenía dinero. Su tesoro era el bosque, su cabaña. Supuse que le dejaría la cabaña a mi abuela Elia y eso sería todo. Pero cuando entramos en la pequeña y polvorienta oficina del abogado, sentí una tensión extraña en el aire. Mi padre Mauro parecía ansioso. Anuar estaba impaciente. Nos sentamos alrededor de una mesa de roble. Yo, mi madre Cora, mi padre Mauro, mi hermano Anuar, y mi abuela Elia. El señor Peterson se puso sus gafas, abrió un sobre grueso y comenzó a leer el lenguaje legal. La oficina olía a papel viejo y cera para muebles. El señor Peterson leía los detalles legales, y yo empecé a desconectar, mirando por la ventana los pinos cubiertos de nieve. Y en cuanto a mis bienes líquidos, acciones, bonos y propiedades de inversión.
Eso captó mi atención. ¿Propiedades de inversión? El señor Peterson hizo una pausa y levantó la vista por encima de sus gafas, mirándonos a cada uno. La totalidad de la cartera de inversiones del señor Tadeo Stone, valorada en el momento de esta lectura en aproximadamente $5 millones. Hubo un jadeo ahogado. Fue de mi madre. 5 millones. Miré a mi padre. Sus ojos estaban muy abiertos. Anwar dejó caer su teléfono al suelo. 5 millones. ¿Mi abuelo Tadeo? ¿El leñador? Se lega íntegramente, continuó el abogado, a mi nieto, Bosco Stone. El silencio que siguió fue absoluto. Fue tan denso que me zumbaban los oídos. No podía respirar. Yo miré a mi abuela Elia. Ella me estaba mirando. Y me sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero orgullosa. Ella lo sabía. Mi madre Cora me agarró la mano con tanta fuerza que casi me hace daño. Sus ojos brillaban de orgullo. Anwar se quedó rígido. Su rostro, normalmente tan suave, era una máscara de celos puros. ¿Y mi padre? El rostro de mi padre se puso rojo oscuro. Disculpe, dijo, su voz peligrosamente baja. ¿Ha dicho Bosco? Le ha dejado todo a Bosco. Eso es correcto, señor Mauro, dijo el abogado con calma. Pero hay algo más. Una carta personal para Bosco. Me entregó un sobre más pequeño, sellado con cera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirlo. Dentro, estaba la letra fuerte y clara de mi abuelo Tadeo. Lo leí en silencio. Bosco, mi nieto. Si estás leyendo esto, me he ido al gran bosque. No estés triste. Escucha. Eres en quien más confío. Tienes la resiliencia que tu padre cree que es terquedad y la honestidad que él confunde con debilidad. Él está equivocado. Este dinero es el trabajo de mi vida. No lo ahorré para presumir, sino como una herramienta. Sé que tú lo usarás para construir algo grande, algo que importe. No dejes que nadie te desvíe. No dejes que nadie te diga que no lo mereces. Sé el lobo fuerte que siempre has sido. Te veré en el viento. Tadeo. Las lágrimas cayeron sobre el papel. Él había creído en mí. Realmente había creído en mí. Esto es absurdo, rugió mi padre, golpeando la mesa de roble con el puño. Mauro, gritó mi madre. No es justo, gritó él, poniéndose de pie. Le dejó todo a este mocoso terco y sin experiencia. Yo soy su hijo. Su único hijo. Yo merecía una parte. Anwar merecía una parte. En ese momento, lo entendí. No le dolía el dinero. Bueno, sí le dolía el dinero. Pero lo que realmente le quemaba era el rechazo. Su propio padre lo había saltado. Su padre había elegido al parásito, al fracaso, por encima de él y de su hijo dorado. Lo miré, las lágrimas aún en mis mejillas, pero mi voz era firme. El abuelo creyó en mí. ¿Por qué tú nunca pudiste? Mi padre me miró con puro veneno en los ojos. Y dijo la frase que lo reveló todo. Porque no eres Anwar. No tienes la delicadeza. No tienes la visión. Eres solo un terco y mi padre fue un viejo loco al confiar en ti. Mauro, cállate. El grito no vino de mí. Vino de mi madre. Cora estaba de pie, temblando de rabia, su rostro pálido. Nunca la había oído levantar la voz. Cállate. Ya basta. Es tu hijo. Y tu padre estaba orgulloso de él, aunque tú no puedas. Mauro la miró, sorprendido por su arrebato. Entonces, mi abuela Elia se levantó lentamente. La habitación quedó en silencio. Tadeo eligió a Bosco porque vio su corazón, dijo con una calma de acero. Ustedes pueden no entenderlo. Pero van a respetarlo. Mi padre Mauro me lanzó una última mirada de odio, agarró su abrigo y salió de la oficina dando un portazo. Anwar se levantó, recogió su teléfono. Me miró con una sonrisa forzada y fría.
Felicidades, hermanito. No lo arruines. Y siguió a mi padre. Me quedé allí, con mi madre llorando a mi lado, mi abuela con su mano en mi hombro, y una carta de 5 millones de dólares en la mano. Volví a mi apartamento en Minneapolis esa noche. Pero todo era diferente. Me senté en el suelo frío, mirando el extracto bancario que el abogado me había dado. 5 millones de dólares. No sentí alegría. Sentí un miedo aterrador. El peso de esos 5 millones era 1000 veces más pesado que cualquier insulto de mi padre. Escuché su voz en mi cabeza, un mocoso terco y sin experiencia, va a arruinarlo todo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Tadeo se había equivocado? ¿Y si yo solo era el tonto que había tenido suerte y ahora destruiría el legado del único hombre que creyó en mí? Esa noche, no dormí. A la mañana siguiente, fui a trabajar a Inversiones Horizonte como siempre. Pero algo había cambiado. Las primeras semanas fueron una tortura. Mi padre Mauro me llamó varias veces. No para disculparse, sino para exigir. Ese dinero es de la familia, Bosco. No seas egoísta. Deberías compartirlo. Anuar podría usar una inyección de capital. No es dinero de la familia, papá, le dije, mi voz helada. Es el legado del abuelo Tadeo. Y él confió en mí. No voy a traicionarlo. Y le colgué. Decidí honrar a mi abuelo. Pero no siendo cuidadoso. Él no me dio ese dinero para guardarlo bajo un colchón. Me lo dio para construir algo grande. Así que, durante el siguiente año, viví una doble vida. De día, era el asistente de analista en Horizonte. De noche, era el gestor de un fondo de 5 millones de dólares. Estudié la cartera de Tadeo. Era brillante. No era solo un leñador, era un genio inversor autodidacta. Empecé a mover el dinero. Hice apuestas arriesgadas pero calculadas en tecnología de baterías y software de IA. Vi cómo esos 5 millones se convertían en 7, luego en 10. Después de 2 años, cuando mi cartera personal valía 10 millones de dólares, renuncié a mi trabajo en Inversiones Horizonte. Alquilé una pequeña oficina, no mucho más grande que mi apartamento. Y fundé Inversiones Roca. Roca, por Stone, el apellido de Tadeo. Mi misión era clara, usar el dinero para invertir en startups sostenibles, tecnología limpia, ideas que Tadeo habría respetado. Los valores del bosque. Los primeros meses fueron brutales. Usé mis 10 millones como capital inicial. Cuando buscaba otros inversores, se reían de mí. Eres demasiado joven, Bosco. No tienes historial. Denme una oportunidad, les rogué. Recordé el bosque. El camino más difícil. Sigue caminando. Una de mis primeras inversiones, una startup que fabricaba materiales de construcción reciclados, ganó un premio nacional. De repente, la gente empezó a tomarme en serio. Salí en un pequeño artículo de Forbes, el fondo joven con visión de futuro. Las ofertas empezaron a llegar. Inversores más grandes querían entrar. 4 años después de la muerte de mi abuelo, Inversiones Roca gestionaba más de 30 millones de dólares en capital. Me había mudado a un ático. Conducía un buen coche. Pero seguía llevando el collar de lobo bajo mi camisa de vestir. Durante esos 4 años, mi contacto con la familia fue mínimo. Hablaba con mi madre Cora cada semana. Visitaba a mi abuela Elia una vez al mes. Pero no había hablado con mi padre ni con Anuar en años. Por mi madre, sabía que las cosas no iban bien para el niño dorado. La compañía de Anuar, construida sobre los 2 millones de Mauro, se estaba desmoronando. Se había expandido demasiado rápido, había gastado en lujos, pero el producto, la app, no era sólido. Los inversores de mi padre se estaban retirando. No me alegré. Sinceramente, no sentí nada. Era como leer noticias de un extraño. Hasta que un día, mi teléfono sonó. Era mi madre Cora. Su voz era pura angustia. Bosco, por favor. Tu padre quiere verte. Es urgente. Mamá, no quiero. Por favor, Bosco, suplicó.
Es sobre Anuar. Su compañía está acabada. Van a perderlo todo. Tu padre está desesperado. Suspiré. Estaré allí esta noche. Conduje mi Tesla hasta la mansión de cristal en Adena. La misma casa de la que había huido con una maleta rota. Entré. Estaban los tres en el despacho de mi padre. El mismo despacho donde me había llamado parásito. Mauro parecía más viejo. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una desesperación controlada. Mi madre Cora estaba en un rincón, llorando en silencio. Y Anuar. Anuar estaba destrozado. Pálido, ojeroso, la chaqueta de diseñador arrugada. El sol se había apagado. Bosco, dijo mi padre, sin rodeos. La compañía de Anuar necesita capital. Ahora. Un inversor clave se retiró esta mañana. Necesita $3 millones para evitar la quiebra. Me miró fijamente. Tú tienes inversiones Roca. Ganas millones. Puedes ayudar a tu hermano. Miré a mi padre. Luego miré a Anuar. ¿Quieres que invierta en la compañía de Anuar?, pregunté con calma. Anuar finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Bosco, por favor, susurró. Es todo lo que tengo. Te lo ruego. Es mi vida. Y por un segundo, dudé. Vi al niño de 10 años con el que había jugado en el bosque, antes de que mi padre nos separara. Sentí una punzada de lástima. Quise ayudar. Era mi hermano, después de todo. Pero entonces, tan claro como el cristal, recordé el olor a humedad de mi apartamento. Recordé el sabor de los fideos fríos. Recordé la pantalla roja de mi portátil mostrándome que estaba arruinado. Y escuché la voz de mi padre, en esta misma habitación, deja de ser un parásito. Mi decisión se solidificó. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire. ¿Qué?, dijo Mauro, incrédulo. Dije que no, repetí, mi voz ahora fría. Anuar, tuviste $2 millones. Tuviste a papá. Tuviste todas las conexiones. ¿Qué tuve yo? Tuve un trabajo en la biblioteca y un apartamento lleno de ratas. Y Bosco, gritó mi padre, su rostro volviendo al rojo de siempre. No seas egoísta. Es tu familia. Tienes millones gracias al dinero de mi padre. ¿No puedes compartir un poco? Me levanté. Me acerqué a la mesa de mi padre. Estás equivocado, dije, mi voz tranquila pero cortante. No tengo millones gracias al dinero de Tadeo. Tengo millones gracias a mí. El abuelo me dio una herramienta. Yo construí la casa. Ese dinero no es tuyo, papá. No es dinero de la familia. Es el legado del abuelo Tadeo. Y él confió en mí. Lo he multiplicado con mi propio sudor y mis propias lágrimas. No le debo nada a nadie. Me giré hacia Anuar, que me miraba con horror. No te daré 3 millones, Anuar. Pero haré esto, te presentaré al mejor asesor de reestructuración de la ciudad. Él te ayudará a declarar la quiebra de la forma menos dolorosa. Y te enseñará cómo levantarte. Necesitas aprender a ponerte en pie por ti mismo. Como yo lo hice. Mi padre estaba lívido. Después de todo lo que... Mauro, lo interrumpí. No eres el hombre que pensé que serías, dijo, su voz llena de desprecio. Lo miré. Y por primera vez, no sentí rabia. No sentí dolor. Sentí lástima por él. Tienes razón, dije. No lo soy. Me giré hacia la puerta. Yo sé exactamente quién soy. Salí de la mansión y no miré atrás. Conduje sin rumbo y terminé en la carretera hacia el norte. Me detuve en un mirador junto al bosque. Bajé la ventanilla. El aire frío olía a pino. A libertad. Apreté el collar de lobo bajo mi camisa. Hice lo correcto, Tadeo, susurré al viento. Mantuve mi corazón recto. Me convertí en el lobo. Mi historia no es una historia de venganza. Es una historia sobre encontrar tu propio valor cuando el mundo,
e incluso tu propia familia, te dice que no vales nada. Esa es mi historia. Me negué a salvar la compañía de mi hermano y decepcioné a mi padre, pero cumplí la promesa a mi abuelo. Así que les pregunto a ustedes, ¿hice mal? Gracias por escuchar mi historia. Si te gustó, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más dramas familiares. Nos vemos.